Paz de Cristo, hermanos, estamos aquí para glorificar y saludarlos en el nombre de Jesucristo. Qué bendiciones poder reunirnos una vez más aquí para poder estar estudiando la palabra de Dios. Hoy en este día estaremos estudiando las escrituras de Primera de Samuel, capítulo 10. Hemos estado estudiando la palabra de Dios y entrando profundamente a fondo, verso por verso, ahí escudriñando las escrituras y sacando los principios bíblicos que pueden bendecir nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro caminar con el Señor, en nuestro acercamiento a Dios, hermanos. Y estamos muy bendecidos que usted se pueda unir con nosotros en este día. Yo sé que el Señor le va a hablar, yo sé que el Señor va a tocar su vida. Abra su Biblia conmigo a Primera de Samuel, capítulo 10, y vamos a entrar a las escrituras y dejar que el Señor hable a nuestra vida. Pero antes de ello, vamos a orar. Padre, te damos toda gloria y toda honra en este momento, exaltándote porque sabemos que no hay otro Dios como tú. Padre, gracias por la oportunidad de poder escudriñar tus palabras, de poder, Señor, aprender, Señor, de estas escrituras. Que tu palabra, que es verdad, nos santifique, nos purifique, que nos lleve, Señor, a ser ese hombre, esa mujer, Señor, conforme a tu imagen. Gracias, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias ahí rápidamente a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Yo lo voy a estar leyendo y ahí léalo conmigo. Versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El profeta Samuel, como nos recordamos de los estudios anteriores, estaba hablando de la unción que iba a venir sobre el futuro rey de Israel. ¿Quién era ese rey? Pues el capítulo 9 nos enseña que Dios había escogido ese hombre de la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña, de una familia más insignificante, y Dios allí escoge este varón y lo unge como rey. En el capítulo anterior miramos que Saúl, sin saberlo, sin esperarlo, Dios lo llama y tiene una cita divina para él en esa ciudad con el profeta Samuel. Y entonces la Biblia dice que Samuel le dice a Saúl: dile a tu siervo que se vaya adelante porque tú y yo tenemos que platicar. Yo tengo una palabra para ti. Entonces llegamos a esta escritura donde él toma una redoma de aceite y la derrama sobre su cabeza. Esto es muy interesante porque ¿quién otra persona en el Antiguo Testamento es ungida por aceite? Hay dos personas primordialmente: el rey, el que va a ser rey, o también el que va a ser sumo sacerdote. Estas dos personas miramos que son ungidas con aceite, y un aceite especial que representa la unción del Espíritu de Dios sobre la vida de ese individuo. Representa que su autoridad no viene del hombre, representa que su poder no viene del hombre, representa que la posición no viene del hombre, sino que es Dios el que lo ha puesto o la ha puesto en esa posición. Miramos que el sumo sacerdote y el rey son ungidos con un aceite muy especial, y aquí miramos que Saúl es ungido como el rey de Israel. Qué poderoso es esto, hermanos, porque la misma cosa sucede en el Nuevo Testamento. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey y sumo sacerdote también, es ungido en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Pues miramos que una figura de esto sucede en el bautismo en el río Jordán, cuando sale de la agua una vez siendo bautizado por Juan el Bautista. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre él y se escucha la voz que dice:
este es mi Hijo amado. Esto es poderoso, hermanos, porque las implicaciones de esto impactan nuestra vida. Jesucristo estaba siendo ungido como el Hijo de Dios en la carne, que había sido profetizado en segunda de Samuel, cuando Dios le habla a David y le dice que él iba a darle una casa. Iba a tener un descendiente y iba a ser hijo de Dios y él iba a ser su padre. Esto es poderoso. Esto nos dice que la palabra de Dios se cumplió y Jesucristo era del linaje de David, que era un rey. Jesucristo en la carne había sido ungido como rey, pero también espiritualmente rey. Y no solamente rey, sino el autor de un nuevo pacto. Aleluya, un pacto que fue iniciado con el derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre fue en la cruz del Calvario, donde Jesús fue ungido antes de ello por esa mujer, con sus lágrimas y ese perfume que ungieron sus pies y su cabeza. Qué poderoso es esto, hermano. Jesucristo también fue ungido. Ahora la Biblia dice que nosotros hemos recibido una unción de parte del Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios somos real sacerdocio, nación santa. Aleluya. Tenemos la unción del Espíritu Santo que nos deja saber que nosotros estamos aquí, no por nuestra fuerza propia, no por nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Estamos aquí porque Dios nos ha escogido. Aleluya. Yo no estoy aquí, hermano, porque simplemente merezco estar aquí. No, estoy aquí por parte de la unción del Espíritu Santo. Cualquier varón o mujer que se levante en su propio poder o en su propia autoridad, no siendo ungido por el Espíritu de Dios, no es mandado por Dios, es mandado por sus propias concupiscencias o deseos o deseo de poder o autoridad. Pero hermano, el varón o la mujer de Dios que es levantado, hermanos, es levantado por el Espíritu de Dios. Y usted, querido hermano, hermana que me escucha, hermano apostólico, usted es ungido si ha sido lleno por el Espíritu Santo, por ese Espíritu que lo ha posicionado como un hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sigamos. Versículo 2 dice: hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Ahora Samuel le va a dar una serie de señales a Saúl para comprobarle a Saúl que Dios realmente lo ha llamado. Y le dice: hallarás en el camino al regreso a tu casa a los hombres que vienen con noticia que las asnas han sido encontradas. Esto, hermanos, tenemos que parar y hablar un poco de esto. ¿Por qué hace Samuel esto? Lo hace para calmar la inquietud en Saúl, que realmente había sido llamado. ¿Cuántas veces Dios no nos ha llamado y nosotros en nuestras dudas pensamos: no es posible? ¿Yo? ¿Una persona como yo? ¿Un hombre como yo? ¿Una mujer como yo? ¿Un joven como yo? ¿Cómo Dios me va a llamar a mí? Y Samuel le dice: te lo voy a comprobar. Cuando entres a este territorio, en este lugar definido, delante del sepulcro de Raquel, vas a tener una cita con hombres que vienen con una noticia. Dios es específico, Dios es detallado y le dice exactamente el lugar. Por medio de Samuel le dice exactamente el lugar y el momento donde se va a encontrar con las personas que le van a dar esta noticia. Aleluya. Para que Saúl se dé cuenta, si Dios tomó tanta preocupación
en los detalles pequeños para confirmarle a él su llamado. Entonces, esto lo que el profeta Samuel le dice no es fábula, no es, hermano, una mentira, no es simplemente emoción, es la realidad que Dios le está llamando. Hermano, cuántas veces Dios no nos cumple tantas señales y nos enseña que nos está llamando y aún así dudamos si realmente nos ha llamado. Dice, vas a encontrar. Esto es para comprobarle a Saúl que Samuel realmente es un varón de Dios, que le está dando palabra de Dios. Versículo 3. Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina del Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Esto es otra señal significante, porque estos hombres van subiendo a Betel para dar ofrendas, sacrificios a Dios, la Biblia dice. Nada más, sin embargo, miramos que uno de ellos, cargando 3 panes, le da 2 panes a Saúl y sin duda a su criado que iba con él. Esto es significante porque le está enseñando a Saúl que estos hombres lo que le iban a entregar a Dios, le dan una porción al rey o a este hombre Saúl. Esto es para comprobarle a Saúl que ahora Dios le ha ungido para una posición alta y que ahora lo que los hombres llevaban para Dios, Dios iba a compartir con él. Y esta es señal que no nomás es ungido, sino que Dios ahora le está dando algo muy especial. Seguimos, versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres ahí en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de Dios, o delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Déjeme tomar un tiempecito allí. Esto es muy especial también, porque la tercera señal es esta. Te vas a encontrar con un grupo de profetas que vienen con su salterio, pandero y flauta y arpa. Sin duda estaban ellos alabando y glorificando a Dios. Me imagino la escena. Aquí vienen con su salterio, aquí vienen con su pandero, vienen con la flauta, alabando a Dios y haciendo como una adoración poderosa, como a nosotros los apostólicos nos gusta alabar a Dios con trompeta, con sonido, símbolo resonante, alabando y glorificando a Dios. Y ahí vienen los profetas alabando a Dios. Y el Samuel le dice a Saúl, te vas a encontrar con ellos. ¿Dónde? Delante de la guarnición de los filisteos. Pudiera haber sido en cualquier otro lugar, pudiera haber sido en un lugar muy separado de los filisteos, pero no, Dios lo cambia y lo transforma en el lugar donde están acampados los enemigos del pueblo de Dios. Allí Dios los unge, allí Dios lo llama, allí Dios lo llena de su espíritu y lo transforma en otro hombre. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que Dios, número 1, te unge, te llena y te puede levantar en medio o delante de la presencia de tus enemigos. Esto me recuerda de esa escritura que el salmista escribió con su pluma profética, que dice, unges mi cabeza con aceite. Y luego también sigue diciendo en otro lugar, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Allí Dios levanta a este varón delante de los enemigos. Oh hermano, tú hermana que te miras en este momento en un lugar difícil y miras que el enemigo está frente de ti y dices, es posible que Dios en este momento, en este lugar,
precisamente me puede levantar, me puede llenar, me puede levantar a una posición alta y usarme en estos momentos. Y yo te digo, sí, el mismo Dios que lo hizo aquí en el lugar donde estaban los enemigos del Señor y del pueblo de Dios, lo puede ser en tu vida también. Aleluya. Porque así es nuestro Dios. Sigamos leyendo. Dice entonces: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Porque cuando viene el Espíritu de Dios, viene con poder y profetizará. Sin duda esto no era profetizando como hablando de eventos venideros, sino era profetizando en el contexto de la Escritura. Miramos que ellos venían con salterio, arpa, pandero, flauta. En otras palabras, la palabra profetizando en el contexto de la Escritura significa cantando, alabando a Dios. Saúl empieza a alabar a Dios y serás mudado en otro hombre. Quiero decirle que cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida de un ser humano, lo cambia en otra persona. ¿De qué está hablando, pastor? Yo no entiendo esto. En otras palabras, el Espíritu de Dios empieza a transformar el corazón del ser humano, empieza a cambiar el pensamiento del ser humano, de tal manera que las cosas que antes deseabas ya no las deseas. Las cosas que antes te atraían ya no empiezan a atraerte o tienen tanta atracción como anteriormente las tenían. Las cosas que tú en tu vida caías en ese mismo lugar y trompezabas con esa misma piedra, esas cosas empiezan a cambiar porque Dios transforma el corazón. En una ocasión Dios le habla al pueblo de Dios, le dice: yo haré un nuevo pacto. Y dice el Señor que cambiaría el corazón de piedra en un corazón de carne. Dios iba a cambiar el corazón del ser humano. Oh hermano, cuando uno recibe el Espíritu de Dios por la gracia de Dios, como don de Dios, dice la Escritura que es un don de Dios, pero también dice que nos iba a cambiar, nos iba a guiar a toda verdad, nos iba a liberar, nos iba a instruir. Y así es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida hoy. Por eso es tan importante, amigo, hermano, que me escuchas, que seas lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo transforma tu vida, cambia tu mente y tus pensamientos. El Espíritu de Dios es volver a nacer por el Espíritu. Es necesario, dijo Jesús, nacer del agua y del Espíritu. Necesito ser bautizado, pero también nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Aleluya. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego, entonces ahora hay como una pausa y el profeta Samuel, aunque no nos dicen las Escrituras, le va a dar una profecía, una orden de algo que va a suceder en el futuro, no inmediatamente después de estas señales y el cumplimiento de ellas, sino en el futuro. Le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de ser. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día, porque Dios cumple su palabra. Sigamos. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Quis?
Saúl también entre los profetas. En otras palabras, no podían comprender qué había pasado con Saúl. Y dicen, ¿es Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Esto significaba cada vez que alguien estaba haciendo algo fuera de lo normal. Si te miraba una persona entre los judíos, entre los israelitas, y estabas haciendo algo que era fuera de tu carácter o fuera de lo normal, se usaba estas palabras. También Saúl entre los profetas. Y dice, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresadamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Ahora imagínense, Saúl fue ungido por Samuel. El aceite se le derramó desde la cabeza hasta todos sus vestidos. Ahora, nunca dice la Biblia que él se bañó, se quitó el aceite. No, él viene con aceite puesto quizás, o viene oliendo a los aromas del aceite. Y ahora su tío le está preguntando, ¿te encontraste con Samuel? Y luego vienes con aceite todo alrededor de ti, hueles aceite y te pregunto qué te dijo Samuel y tú me dices que las asnas fueron encontradas. No, en otras palabras, había algo interesante que estaba sucediendo aquí, mas miramos que Saúl todavía no está listo para admitirlo, no está listo para entrar en ese llamado, no porque Dios no lo ha preparado, no porque Dios no lo ha llamado, no porque Dios no le ha comprobado estas cosas, sino porque él en su corazón todavía no se siente listo, adecuado. Quizás no se sentía digno de tomar este lugar. Y así muchas personas Dios te está llamando hoy en este día y tú dices, no, yo no soy digno de tomar esta posición, yo no soy digna de entrar en estos lugares donde Dios me está llamando, pero tú sabes que el Señor te ha llamado, mi querido hermano apostólico, y tú sabes que el Señor te ha ungido con un llamado especial. Y más, sin embargo, te estás negándote estas cosas. No, hermano, Dios te ha ungido y la gente lo está empezando a notar. Aleluya. Sigamos entonces en la palabra de Dios. Dice, versículo 17, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Acuérdense, Mizpa, hemos leído en este libro que Mizpa es un lugar muy especial. Allí es donde Samuel ha reunido el pueblo de Dios una vez que el arca fue tomada en la tierra de los filisteos y los reunió para convocar un arrepentimiento. Ahora, una vez más, el pueblo de Dios se reúne para ungir un rey. El versículo 18, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo os liberé de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Mire, Samuel les recuerda una vez más, ustedes no han rechazado o desechado a un hombre, han desechado a Dios. El mismo Dios que los liberó, el mismo Dios que los salvó, el mismo Dios que los sacó de la mano de esclavitud. Ese Dios ustedes han dicho, no, danos un rey. Samuel no está escondiendo la realidad de las situaciones. Está diciendo, miren lo que están haciendo. Mas, sin embargo, el pueblo de Dios, cegado por su deseo, escoge todavía, elige, aún así, querer o que Dios les dé un rey. Dice entonces versículo 20, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Quis, y lo buscaron, pero no fue hallado. ¿Qué está sucediendo? Samuel, delante de todo el pueblo de Israel empieza a pedirle al Señor que dirija la mano
de Dios. Sin duda, muchos piensan que estaba usando el Urim y el Tumim, que era parte del vestuario del sumo sacerdote que se utilizaba, que significa luces y reflexiones, que se utilizaba para escuchar la voz de Dios. No sabemos exactamente cómo operaba todo esto. Un día le podemos pedir al Señor que nos dé esa revelación cuando estemos en el cielo, quizás Él nos dirá. Pero en este tiempo hay muchas ocasiones en el Antiguo Testamento que miramos que esto fue usado para escuchar la voz de Dios, para saber la voluntad de Dios. En esencia estaban ellos echando suerte. Y lo que para el pueblo era algo de casualidad o coincidencia quizás, para Dios Él tenía todo controlado. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, nada es casualidad, nada es por suerte simplemente, o buena fortuna, o así cayeron las cosas. No, Dios tenía todo bajo control, y esta es una manera aceptable en el Antiguo Testamento que ellos utilizaban para saber el corazón de Dios. La suerte cae sobre la tribu de Benjamín. Luego apartan todos y queda la tribu de Benjamín. Y luego la suerte cae sobre toda la familia de Matri. Y luego la familia de Quis. Y luego cae en el lugar de Saúl. Y luego no encuentran a Saúl. No saben dónde está y lo están buscando. Versículo 22 dice: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Esto es interesante porque miramos que Saúl ya sabía que había sido ungido por Dios. Ya el aceite se había derramado. Él sabía que este es el día cuando Dios iba a dar testimonio de él delante de todo el pueblo de Israel. Mas él lo encontramos escondido detrás de cosas, tratando de evitar el llamado del Señor. ¡Wow! Es que interesante. Un hombre que sin duda tenía la altura, un hombre que sin duda había sido ungido por el varón de Dios, un hombre que sin duda el aceite se le había derramado, sin duda el Espíritu Santo había venido y él había sentido el poder de Dios que tocó su corazón, su vida, todo su cuerpo. Amén. Mas lo encontramos que está escondido del llamado del Señor. ¿Por qué? No sé. Quizás hay diferentes pensamientos en esto. Número 1, quizás él no quería ser el rey. Número 2, tenía temor. Número 3, no se sentía adecuado, calificado, no se sentía que tenía él la preparación para ser el rey. Y estaba escondiéndose del llamado del Señor. ¿Cuántas personas hoy en este día Dios no los está llamando que entren a un reino poderoso y espiritual, mas se están escondiendo? Amigos, si tú estás mirando este estudio en esta mañana, ¿cuántas veces Dios no te ha llamado y hasta ha venido a tu puerta? Ha enviado personas que te digan del Señor, mas sin embargo tú te escondes y no quieres escuchar el llamado de Dios que te está llamando. Es tiempo que salgas de donde te estás escondiendo y deja que el Señor te ponga en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Saúl se está escondiendo, mas Dios le dice: ahí está. Dios sabe exactamente dónde estás. Dios no está confundido, Dios no te está buscando, Él sabe exactamente dónde estás y detrás de cuáles cosas te estás escondiendo. Te estás escondiendo detrás del trabajo, te estás escondiendo detrás de cosas, eventos familiares, te estás escondiendo detrás de trabajo, los casieres de la casa, te estás escondiendo detrás de todas las excusas. Algunos aún se están escondiendo detrás del COVID, que por eso yo no puedo practicar mi ministerio porque esta enfermedad. No, hermano, para de esconderte, hermana. Sal de ese lugar donde te has escondido y deja que el Señor te levante, que el Señor te use como Él te quiere usar. El Señor sabe las cosas que has puesto delante de Él.
en medio de su llamado y tu vida escondiéndote, pero en esta mañana, en este día, en esta tarde, cuando tú estés mirando este estudio, hermano, acuérdate que el Señor sabe exactamente dónde estás. Entonces corrieron, y lo trajeron de allí, versículo 23, y puesto en medio del pueblo desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo, un hombre alto, sin duda se miraba como rey. Y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Samuel dice: mírenlo, se mira como rey, está bien vestido, mira qué alto es, sin duda tenía una presencia en él que se miraba como rey. Yo he mirado personas y yo digo: esta persona se mira como pastor, se mira como un líder, se mira como una persona que debe de tener un llamado, un liderazgo, y a veces somos llevados por nuestra vista, pero la realidad es que miramos que este hombre estaba lleno de temor. Porque, hermanos, no nos podemos ser llevados por la vista, mas sin embargo Dios lo escoge, y Samuel dice: mire, no hay otro semejante como él. Mire que no hay otra persona que se mire como él, y Dios lo ha ungido, y el pueblo dice: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Mire, esto también me llama la atención, porque Dios toca el corazón de personas para que empiecen a seguir a Saúl. Esto es muy hermoso, porque cada vez que Dios empieza a levantar un líder, Dios le acerca a él las personas, o a ella las personas que le van a ser de grande ayuda. A veces nosotros como líderes, y quizás puedo tomar este tiempo para hablar a un líder, nos preocupamos por las ayudas. Señor, pues ya sé que me has llamado, pero ¿dónde va a venir mi ayuda? Necesito ayuda. Dice la Biblia que cuando Saúl fue ungido delante de todo el pueblo, Dios tocó el corazón de personas, guerreros, que le iban a ayudar y proteger a Saúl, y se unieron a él y la causa y la visión que Dios le había dado. Yo le quiero decir a los hermanos aquí del Río de Vida, desde el momento que yo entré aquí a pastorear esta hermosa iglesia, Dios levantó a guerreros que se unieran conmigo para pelear esta batalla que Dios nos ha dado, para encomendarnos la visión, para seguir adelante, ayudar a la visión que Dios ha puesto en este lugar. Así Dios lo hace, líder. Hermano, si Dios te está llamando, no tengas temor en quién te va a ayudar. Dios va a poner en los corazones de las personas lo que ellos van a hacer para ayudar la causa, porque al final del día, el llamado, la visión, el momento que Dios te llama, Dios está poniendo en las vidas de otras personas esa misma pasión. No es de uno, es de Dios. Dios levanta a estas personas. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no trajeron presente, mas él disimuló. Siempre hay personas que van a decir no. Siempre hay personas que van a decir: ¿qué tiene este? ¿Qué tipo de persona es este? ¿Cómo que Dios va a levantar a esta hermana? ¿Cómo que Dios va a usar a este joven? ¿No lo miras? ¿Cómo nos ha de salvar esta persona? Siempre hay personas que se levantan al contrario, hermano. Pero Dios ha comprobado que tú has sido llamado y llamada. ¿Cuántas personas en este día no se han desanimado porque han escuchado voces contrarias y dicen: pues quizás yo no fui llamado a esto? ¿Por qué Dios me llamaste a este ministerio? ¿Por qué Dios me escogiste a mí? Si estabas dudando, Dios ya lo había comprobado a Saúl por 3 señales. Si estaba dudando Saúl, Dios ya lo había confirmado por medio del Urim y Tumim, delante de la presencia de todo Israel. Dios ya lo había confirmado varias veces, y aún así quizás lo estaba él dudando, y aún Dios cambia corazones, toca corazones de personas y se unen con él.
Pero se levantan personas y dicen, no. Pudiera haberse desanimado Saúl, pero no, sigue adelante. Mire la humildad de este hombre. Cómo empieza él humildemente. Cómo empieza él con un corazón humilde, queriendo él buscar la presencia de Dios humildemente. Pero hermano, Dios lo llama, Dios le toca, Dios lo unge, Dios lo levanta, Dios lo respalda. Yo quiero decirle a alguien, Dios te está respaldando a ti, Dios te ha ungido, Dios te está llamando. Hay ahí maestros de escuela dominical, hay maestros de grupos de vida, hay personas que Dios está llamando para evangelizar al mundo, pero se han escondido, hermano. No escuche las palabras negativas que se levanten, escucha la voz de Dios que te dice, yo te llamo en esta hora. Qué hermoso es esto. Hay personas que en este día sienten el llamado de Dios y que Dios los está llamando a entrar a su presencia, a entrar a un nuevo pacto con Él. Estoy hablando a los amigos que no han aceptado al Señor Jesucristo y te has escondido detrás de tantas cosas porque quizás dices, ¿cómo es que Dios me ama a mí? ¿Cómo es que Dios me está llamando a mí? Pero en este día yo vengo para confirmar que Dios sí te llama, que Dios te llama hoy en este día. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a todos los que escuchan este mensaje, que sea bendición a sus vidas. Guíanos, Señor, cada día a seguir adelante. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, los amo.